Bien, vamos a comenzar con la exposición de los dones del Espíritu Santo. Pero antes vamos a invocarle. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, antes que nada me disculpo un poco con la voz. Hay un poquito de problema. Bien, vamos a hablar y vamos a exponer de ahora en adelante en los próximos videos cada uno de los 7 dones del Espíritu Santo. En las últimas veces, las veces anteriores, estuvimos hablando de ese organismo de vida espiritual y terminábamos, pues hablamos de las virtudes, de la gracia, de las virtudes, de los dones en general, y hoy hablamos del don de temor de Dios. ¿Qué es el don de temor de Dios? Los dones del Espíritu Santo son todos perfectísimos, pero sin duda existe entre ellos una jerarquía que determina diferentes grados de excelencia y perfección. Esta escala jerárquica comienza en la base con el don de temor y acaba en la cumbre con el don de sabiduría, que es el más sublime y excelente de los dones. O sea, vamos a ir desde el menor hasta el mayor, no porque uno sea menos importante que otro, pero según el objeto al que se dirigen, pues se establece una jerarquía en ellos. Y en este caso, lo primero que entonces nosotros tenemos que preguntarnos ¿es posible temer a Dios? Hablamos de 4 tipos de temor. Hablamos de temor mundano, de temor servil, de temor filial y de temor inicial. Pero como les decía, la pregunta, ¿se puede temer a Dios? Santo Tomás de Aquino, que es el que hace toda esta exposición, presenta 2 argumentos. Y él dice lo siguiente: el objeto del temor es un mal futuro que puede sobrevenirnos, pero la pregunta es, ¿puede sobrevenirnos, puede venir a nosotros un mal de parte de Dios? En ese sentido, pues no le podemos temer, porque de Dios no puede venir ningún mal porque es el sumo bien. El segundo argumento que pone es, el temor se opone a la esperanza. Quien teme no espera, como dicen los filósofos, pero tenemos suma esperanza en Dios. Luego, no podemos temerle. Por tanto, si tememos en oposición a la esperanza, pues entonces tampoco le podemos temer a Dios. En este sentido, pues mira, no es posible temer a Dios en cuanto bien supremo, porque es objeto únicamente de amor y deseo. A Dios solamente lo podemos amar y desear. Pero Dios también es justo. Por tanto, Dios odia, y entiéndase ese odiar en sentido de rechazo, y castiga el pecado del hombre. Y en este sentido puede ser temido, se puede temer a Dios. Vamos a ver entonces cómo el santo hace esta exposición. En primer lugar, pues vamos a hablar del temor mundano. El temor mundano es aquel que no vacila en ofender a Dios para evitar un mal temporal. Por ejemplo, es el que apostata de la fe con tal de que no lo persigan. O lo hace por vergüenza. Apostata por la fe, pues mira, se va a avergonzar, así que prefiere apostatar.
Este temor no solamente es virtuoso, no es virtuoso, sino que constituye incluso un gran pecado, ya que prefiere un bien creado, como es la vida, como puede ser la fama, antes que a Dios mismo. Ya Jesús en el Evangelio decía aquella frase en el Evangelio de San Mateo: el que haya su vida la pierde, pero el que la pierda por amor a mí la encontrará. A este género de temor mundano se reducen en mayor o menor grado los pecados que se cometen por respetos humanos. Es decir, con tal de que no se rían de mí, yo prefiero pecar. Vamos al segundo tipo de temor. Este es el temor servil. ¿En qué consiste? El temor servil es aquel que impulsa a servir a Dios y a cumplir su voluntad divina por los males de no hacer lo que caerían sobre nosotros. Por ejemplo, castigos temporales, el infierno eterno. Este temor, aunque imperfecto, es bueno en su sustancia, pues en fin de cuentas nos hace evitar el pecado y se ordena a Dios como a su fin, no considerando la pena como el mal único, pues huye de la culpa para evitar la pena. Vamos a ver qué significa esto. Yo sencillamente le temo a Dios, pero por el infierno. En otras palabras, si no hubiera infierno, yo pecaría tranquilamente. ¿Ve? No peco por no ofender a Dios, sino por no sufrir las penas del infierno. Este es malo y pecaminoso, aunque de hecho evita la materialidad del pecado. Incurre formalmente en él por el afecto que le profesa. O sea, no me molesta que el hecho de por sí sea malo. No robo, pues no porque sea algo sea malo como tal, formalmente mal. No, es que si lo hago, me voy a ganar el infierno. Pues no, eso no es lo más, eso no es temer a Dios. Hay una ofensa envuelta. Si el miedo al castigo no es la única causa ni próxima, pero acompaña a la causa primera, que es el temor de ofender a Dios, entonces es bueno. Ahora, aquí la situación cambia. Ok, no lo hago, no cometo el pecado por no ofender a Dios, pero a la misma vez por no sufrir las penas eternas. Eso es lo que llamaríamos el dolor de atrición, que la Iglesia declara bueno y honesto contra la doctrina de los protestantes y los jansenistas. Se le llama también temor servil. Temo a Dios no peco por no ofender a Dios y por no sufrir las penas del infierno. Es bueno, pero todavía no es el más perfecto. Nos vamos con el temor filial. El temor filial, también reverencial, es el que impulsa a servir a Dios y a cumplir su divina voluntad, huyendo de la culpa solo por ser ofensa de Dios y por el temor de ser separado de Él. Se llama filial porque es propio de los hijos temer la pérdida y la separación de su padre. Y aquí se comprende que esta clase de temor pues es muy buena, es muy honesta, pero todavía no es del todo perfecta, ya que tiene en cuenta todavía el castigo propio que le va a sobrevenir. Si se fijan, vamos como que subiendo en escalón. El temor filial perfecto es el propio del hijo amoroso, pendiente de las órdenes del Padre, al que no desobedecerá únicamente por no disgustarle, aunque no le amenazará a él ninguna clase de pena o de culpa.
Es el temor perfecto del que sabe decir con toda verdad: aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Ahí queda resumido en qué consiste este temor. La pregunta que corresponde entonces es: ¿cuál de estos temores es don del Espíritu Santo? Pues según Santo Tomás, solo el amor filial perfecto entra en el don de temor, ya que se funda directamente en la caridad, es decir, está cimentado en el amor y reverencia a Dios como Padre. Pero como el temor filial imperfecto o el inicial, que aquí lo veíamos como el amor filial, no difiere tanto de ese amor filial perfecto, también ese amor filial imperfecto entra a formar parte del don de temor, aunque en sus manifestaciones incipientes, es decir, es como el que está empezando. A medida que va creciendo la caridad, pues se va purificando ese temor inicial, ¿verdad? Va perdiendo esa modalidad servil de solamente no ofender, no pecar por no sufrir las penalidades del infierno, sino para fijarse solamente en la culpa en cuanto que ofende a Dios. Vamos a ver ahora cuál es la naturaleza, en qué consiste pues propiamente ese don de temor. El don de temor es un hábito sobrenatural por el cual el justo, bajo el instinto del Espíritu Santo, adquiere docilidad especial para apartarse del pecado y para someterse totalmente a la divina voluntad por reverencia a la excelencia y a la majestad de Dios, que puede infligirnos algún mal. Es un hábito sobrenatural. Es decir, primero lo recibimos de Dios. No pertenece a este orden natural del mundo. Es una gracia, como veíamos anteriormente, viene de Dios. Por eso lo recibimos junto con la gracia santificante. Y luego dice, por la cual el justo, y aquí el justo, entiéndase, el que está en estado de gracia, bajo el instinto del Espíritu Santo, o sea, obramos movidos por el Espíritu Santo, ¿qué adquirimos? Pues docilidad especial para apartarnos del pecado. Este don nos ayuda a nosotros pues a apartarnos, evitar, tratar de no pecar y someternos a la voluntad de Dios. Es decir, yo dejo de pecar, me someto a la voluntad de Dios, pero ¿por qué razón? Por reverencia a la excelencia y a la majestad de Dios. Es decir, porque le amo. Y luego, a la misma vez, pues podría infligirnos un mal. Si se fijan, entonces aquí el objeto primario es sencillamente que ofendemos a Dios. Y como consecuencia, el hecho de que pueda infligirnos pues algún mal. En la Sagrada Escritura se nos dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, puesto que hay que entenderlo no en cuanto a la esencia de la sabiduría especulativa, cuyos principios son los artículos de la fe, sino en cuanto a la sabiduría práctica, cuyo primer efecto es sujetar a los súbditos a la ley de Dios, que se consigue imperfectamente por el temor servil y con toda perfección, pues por el filial. ¿Qué nos está diciendo? Principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero no se habla aquí de la sabiduría en cuanto que es el principio por el cual nosotros comenzamos a entender
todas esas cuestiones, esos puntos de fe, que ya luego lo vamos a entender, pero precisamente por el don de sabiduría, no por el don de temor. Ese conocimiento que vamos a tener, no absoluto, pero mucho más claro de lo que es la fe, del contenido de la fe, pues no. Es desde el punto de vista práctico, la manera como vamos a obrar. Y en este sentido, es la manera en que nosotros nos sometemos a Dios. Pues nos sometemos a Dios pues porque le amamos. El don de temor, como todos los demás, permanecerá en el cielo, no en cuanto servil ni en cuanto inicial, ya que ninguna pena será entonces posible sino en cuanto filial. Es decir, seguiremos amando a Dios, seguiremos temiendo a Dios específicamente, pero porque le amamos, como el Hijo ama a su Padre. Ese es el temor, ¿verdad?, que comenzamos aquí y que ya luego en la eternidad continuamos amando a Dios como el Hijo ama a su Padre. Y únicamente en su aspecto reverencial ante la majestad de Dios, no en su aspecto de temor de la ofensa divina, porque en el cielo no se puede pecar, que sería completamente imposible por la impecabilidad intrínseca en la bienaventuranza. Es decir, porque en el cielo sencillamente es intrínsecamente imposible pecar, porque es la total, plena y absoluta posesión de Dios. Por ende, al no poder pecar, nos sometemos a Dios por amor. ¿Qué virtudes se relacionan entonces con el don de temor? Los dones del Espíritu Santo se relacionan íntimamente entre sí y con todo el conjunto de las virtudes cristianas. Ya anteriormente yo les había hecho más o menos un esquema para expresar esta relación, ¿no? Ya que unos y otras son inseparables de la caridad sobrenatural, que es la forma de todas las virtudes y los dones, es el alma de todos ellos. Sin embargo, cada uno de los dones se relaciona especialmente con alguna o algunas virtudes infusas, es decir, dadas por Dios, a las que se encarga de perfeccionar por su gran afinidad con ellas. El don de temor se relaciona muy especialmente con la esperanza, con la templanza, con la religión y con la humildad. Vamos a ver. Con la esperanza. El hombre siente natural propensión a amarse desordenadamente a sí mismo, a presumir que algo es, que algo vale y algo puede hacer en orden a conseguir su bienaventuranza. ¿Qué es la esperanza? Pues miren, la esperanza es una virtud teologal, tiene a Dios como objeto, que es infundida por Dios en la voluntad por la cual confiamos con plena certeza alcanzar la vida eterna y los medios necesarios para llegar a ella, apoyados en el auxilio omnipotente de Dios. Apoyados en el auxilio omnipotente de Dios. No solo por nuestros méritos. Por eso, el pecado de presunción, que es contrario a la virtud de la esperanza, porque yo solo lo puedo hacer, únicamente arrancará de raíz el don de temor al darnos un sentimiento sobrenatural de nuestra impotencia absoluta de Dios. El don de temor, ¿qué va a hacer entonces? Pues el don de temor va a decir, pues mira, no Señor, dependes de Dios porque todo viene de Él. Él es el que te va a dar. Esa esperanza es la que me fortalece en el sentido de que me hace confiar en Dios, y el don de temor me da ese sentimiento de impotencia ante Dios. Dice, ni siquiera el nombre de Jesús podemos pronunciar sin el auxilio divino. Ahí está la cita de 1 Corintios 12:3. Por eso les hago saber que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús, y nadie puede decir Jesús es Señor si no lo hace movido por el Espíritu Santo. Así que entonces el don de temor viene a fortalecer esa virtud de la esperanza, sabiendo
que lo que nosotros hacemos no es solo por nuestras fuerzas, sino que es con el auxilio divino. Sin el don de temor, esta última, es decir, la esperanza, nunca llegará a ser del todo perfecta. Por eso, el don de temor viene a perfeccionar la virtud de la esperanza. Nos vamos con la templanza. ¿Qué es la templanza? La templanza es una virtud sobrenatural, por tanto viene de Dios, que modera la inclinación a los placeres sensibles. Nos ayuda a moderar el uso de las cosas creadas, especialmente del tacto y del gusto, conteniéndola dentro de los límites de la razón iluminada por la fe. Vamos a ver. Entonces, ¿de qué manera el don de temor ayuda a la virtud de la templanza? Santo Tomás dice que el don de temor mira principalmente a Dios, cuya ofensa nos hace evitar. Es decir, por el don de temor evitamos ofender a Dios. Y en este sentido, pues pertenece a la virtud de la esperanza. Pero secundariamente puede mirar a cualquier otra cosa de la que el hombre sea parte para evitar la ofensa a Dios. En este sentido corresponde al don de temor corregir la tendencia más desordenada que el hombre experimenta. ¿Cuál es? La de los placeres carnales. Los reprime mediante ese temor divino, ayudando y reforzando la virtud de la templanza. Esos deseos, esos placeres carnales que van contra el espíritu, vienen a ser modificados, viene el don de temor a ayudar a que podamos reprimirlos, aguantarlos por amor a Dios, obviamente ayudando pues la virtud de la templanza. Y en ese sentido, pues podemos hacer un mejor uso de los bienes creados, no solamente por el puro placer, sino por el fin para el cual fueron realmente creados. La virtud de la religión. ¿Cómo se define la religión? Aquí ya no hablamos religión en cuanto como organismo, como usted quiera verlo. Vamos a verlo aquí como virtud. La religión es una virtud que inclina al hombre a dar a Dios el culto debido como primer principio de todas las cosas. Cuando nosotros vamos al templo, por ejemplo, y vamos y le damos a Dios un culto, estamos en la celebración de los sacramentos, estamos ejerciendo la virtud de la religión. O en nuestra casa donde estemos y estamos dando un culto a Dios, estamos ejerciendo la virtud. Cuando estamos orando, estamos ejerciendo la virtud de la religión. Es la más importante de las virtudes derivadas de la justicia. Esta virtud, la religión, procede de la justicia. Le damos a Dios lo que le corresponde y supera en perfección a esta su propia virtud cardinal, que es la justicia. Pero vamos a ver, ¿qué tiene que ver con el don de temor? Cuando esta virtud es perfeccionada por el don de temor, alcanza su máximo exponente y su plena perfección. El culto a la divinidad entonces se llena de ese temor reverencial que experimentan los mismos ángeles ante la majestad de Dios, de ese temor santo que se traduce en profunda adoración ante la perfección infinita de Dios. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, como dirá el libro de Isaías. Miren, esto se ve, vamos a poner un ejemplo. Es el que va a la celebración eucarística y pues mira, se sienta y como dice, escucha la misa. No, es aquel que va a la celebración eucarística y la vive con esta intensidad, reconociendo que es el encuentro del Hijo con su Padre. Reconociendo y poniendo todo el empeño en ese temor reverencial, reverenciar a Dios, darle ese culto que merece como el bien supremo, como el Dios Padre, como el Dios Creador. Ya no es una cosa rutinaria. Ya eso sale de ese santo temor de Dios, ese respeto por esas cosas de Dios, pues ahí interviene y la virtud de la religión viene a ser modificada, o mejor dicho, perfeccionada por el don de temor.
Y finalmente, pues nos encontramos con la virtud de la humildad. Y esta la voy a resumir con un texto del padre Menéndez Reigada, haciendo referencia a la Suma de Santo Tomás. Ama el hombre, ante todo su grandeza, dilatarse y ensancharse más de lo que le corresponde, lo cual constituye el orgullo, la soberbia, que es el pecado contrario a la humildad. Pero la humildad les reduce a sus debidos límites, te pone en tu sitio, para que no pretenda ser más de lo que es según las reglas de la razón. Y sobre todo, viene a actuar el don de temor, sumergiendo al alma en el abismo de esa nada ante el todo de Dios. El don de temor viene a hacer que el alma se sienta lo que realmente es ante Dios. Es lo que decimos en la canción: yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. En esa canción queda clarísimo. En las profundidades de su miseria ante la infinita justicia y la majestad divinas. Así, penetrada el alma por este don, como es nada delante de Dios, acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás, y no tiene de su parte más su miseria y su pecado, no intenta por sí misma grandezas de gloria alguna fuera de Dios, ni se juzga merecedora de otra cosa que desprecio y castigo. Sólo así puede la humildad llegar a su perfección. Y tal era la humildad que vemos en los santos, con un desprecio absoluto de sí mismos. El don de temor me lleva a reconocerme lo que soy delante de Dios. Esa presunción de que yo lo puedo, de que yo soy todo, pues mira, el don de temor te dice: acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás. Habiendo visto entonces la naturaleza y la naturaleza del don de temor y su relación con las virtudes, pues vamos a ver qué efectos produce. En primer lugar, produce un vivo sentimiento de la grandeza y majestad de Dios que le sumerge en una adoración profunda llena de reverencia y de humildad. Es el efecto más característico del don de temor, que se desprende de su propia definición. Se apodera del alma un sentimiento tan fuerte y penetrante de reverencia, de sumisión y acatamiento, que quisiera deshacerse y padecer 1000 muertes por Dios. Es el alma que desearía sencillamente padecer por Dios simplemente por esa sumisión, por ese respeto que tiene hacia Él. Estas almas sienten deseos inmensos de padecer y ser despreciados por Dios. Eran las palabras de San Juan de la Cruz cuando el Señor se le aparece y le pregunta: ¿qué quieres, Señor? Padecer y ser despreciado por ti. No se les ocurre tener el más ligero pensamiento de vanidad o presunción. Ven tan claramente su miseria que cuando les alaban les parece que se burlan de ellos, como le pasaba al cura de Ars. Santo Domingo de Guzmán se ponía de rodillas a la entrada de los pueblos pidiendo a Dios que no castigase a aquel pueblo donde iban a entrar ese pecador. O sea, él se consideraba tan pecador y decía: no castigues a este pueblo por haber entrado este pecador ahí. Llegados a estas alturas, hay un procedimiento infalible para atraerse la simpatía y la amistad de estos siervos: injurarles y llenarles de improperios. Era lo que satisfacía a Santa Teresa. Es lo que por eso muchas veces la gente no puede comprender la vida de los santos. Pero ¿cómo se le ocurre? Segundo efecto: un gran horror al pecado y una vivísima contrición por haberlo cometido. Ya que el alma está iluminada su fe por los resplandores de los dones de entendimiento y ciencia, y sometida a la esperanza, a la acción del don de temor,
El alma entonces comprende como nunca la malicia en cierto modo infinita que encierra cualquier ofensa de Dios, por insignificante que parezca. Nunca en esta vida nosotros vamos a comprender la infinita malicia del pecado. El Espíritu Santo, que quiere purificar más el alma para la unión divina, para unirse con Él, la somete al don de temor, que le hace experimentar una especie de anticipo del rigor con que la justicia divina, ofendida por el pecado, le ha de castigar en la otra vida si no hace en esta la debida penitencia. Por eso teme tanto. En el libro de Job encontramos esta cita que dice: aunque me matare, esperaré en él. Aunque me matare, esperaré en él. Es el horror que experimentan algunas almas ante el pecado, como por ejemplo San Luis Gonzaga, que cayó desmayado a los pies del confesor al acusarse de 2 faltas veniales muy leves. Y fue tanto la fuerza que eso ejerció en su corazón que se desmayó. Por 2 pecados veniales levísimos. San Alfonso María de Ligorio experimentó semejante fenómeno al oír pronunciar una blasfemia. Santa Teresa escribe: no podía muerte más recia para mí que pensar si tenía ofendido a Dios. Ella lo escribe en el libro de su vida. San Luis Beltrán se apoderaba de él un temor impresionante al pensar en la posibilidad de condenarse, perdiendo con ello eternamente a Dios. Qué mucho nos falta. Qué mucho nos falta. Su arrepentimiento por la menor falta es vivísimo. Es decir, siente muchísimo el no haberse arrepentido. Tercer efecto: una vigilancia extrema para evitar las menores ocasiones de ofender a Dios. Esto pues es una consecuencia lógica del efecto anterior. Nada temen tanto estas almas como la menor ofensa de Dios. Han visto claramente a la luz contemplativa de los dones del Espíritu Santo que en realidad es este el único mal sobre la tierra. No importa, no tengo agua, no tengo luz, no tengo esto, no tengo lo otro, tengo que estar encerrado en mi casa. No. Lo que me importa es no ofender a Dios. Cuarto efecto: desprendimiento perfecto de todo lo creado. El don de ciencia, como veremos ya más adelante, produce este mismo efecto, pero desde otro punto de vista. Es que los dones, pues obviamente están conectados todos unos con otros. Se comprende perfectamente el alma que a través del don de temor ha vislumbrado un relámpago de la grandeza y de la majestad de Dios, ha de estimar forzosamente como basura y estiércol todas las grandezas creadas, como dice San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Todo lo estimo pérdida. Honores, riquezas, poderío, dignidades, todo lo considera menos que paja, como algo indigno de merecer un minuto de atención. Por ejemplo, cuando en la vida de Santa Teresa se cuenta que su amiga, doña Luisa de la Cerda, le enseñó un conjunto de joyas. Pues no le cabía en la cabeza a la santa que la gente pudiera sentir aprecio por unos cuantos cristalitos que brillaban un poco más que los corrientes y ordinarios. ¿Y por eso te afanas? Pues ese don de temor te dice, pero ¿te das cuenta dónde has puesto? Y a veces nos fijamos en tanta baratija, en tanta cosa, que tiene que ser más caro que este reloj. Pero mira, si los dos te dan la hora, aquel vale 1 peso y aquel vale 500. Y los dos hacen lo mismo.
cuenta Santa Teresa en su vida. Yo estaba riéndome entre mí y habiendo lástima de ver lo que estiman los hombres, acordándome de lo que nos tiene guardado el Señor, y pensaba cuán imposible me sería, aunque yo conmigo misma lo quisiese procurar, tener en algo aquellas cosas si el Señor no me quitaba la memoria de otras. Desprendimiento de todo lo creado. Entonces, ya vimos la relación con las virtudes, vimos los efectos, ahora vamos a ver las bienaventuranzas y frutos que de él se derivan. Según Santo Tomás de Aquino, con el don de temor se relacionan dos bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, y bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La primera, es decir, la bienaventuranza referente a los pobres, corresponde directamente al don de temor, ya que en virtud de la reverencia filial que nos hace sentir ante Dios, nos impulsa a no buscar nuestro engrandecimiento ni en la exaltación de nosotros mismos, que ya eso pues sería soberbia, ni en los bienes exteriores como serían honores y riquezas. Todo lo cual pertenece a la pobreza de espíritu, ya se le entienda como el aniquilamiento del espíritu soberbio e hinchado, como dice San Agustín, ya sea al desprendimiento de todas las cosas temporales por instinto del Espíritu Santo, como dicen San Ambrosio y San Jerónimo. Ahora bien, referente a los que lloran, del conocimiento de la divina excelencia, ese conocimiento, ¿verdad?, de Dios, ese sentido de reverencia hacia Dios, y de nuestra pequeñez y miseria se sigue el desprecio de todas las cosas terrenas y la renuncia a las delectaciones carnales con llanto y dolor de los pasados extravíos, por donde se ve claro que el don de temor frena todas las pasiones, tanto las del apetito irascible, ¿verdad?, la ira y todas sus consecuencias, como las del concupiscible, las de la concupiscencia, el apetito carnal sobre todo. De los llamados frutos del Espíritu Santo, como aparecen en el libro de los Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 5, versos 22 al 23, pertenecen al don de temor la modestia, que es una consecuencia de la reverencia del hombre ante la divina majestad, y la continencia y la castidad que se siguen de la moderación y el encauce de las pasiones concupiscibles, efecto propio del don de temor. Por tanto, modestia, continencia y castidad. ¿Qué vicios se le oponen al don de temor? Pues al don de temor se opone principalmente la soberbia, según San Gregorio, más intensamente todavía que a la virtud de la humildad, porque el don de temor se fija ante todo en la eminencia y la majestad de Dios, ante la cual el hombre, por instinto del Espíritu Santo, siente su propia nada y su vileza. El hombre que no se reconoce lo que es delante de Dios, pues obviamente no va a tener ese sentimiento reverencial ante Dios. Por eso, contra el don de temor, la soberbia. Y también la presunción. La presunción, que es esa injuria a la divina justicia, al confiar excesiva y desordenadamente en la misericordia. Yo voy a pecar porque Dios es tan infinitamente misericordioso, pues sencillamente eso es pecado. Eso va contra, eso es una más que presunción, es atentar contra la misericordia misma de Dios. Ahora bien, ya que tenemos todo esto, ¿qué medios tenemos pues para fomentar ese don? Para nosotros poder alcanzar ese don, porque no nos vamos a quedar solamente, pues está ahí, pero ¿cómo lo tenemos? Dios nos lo ha regalado, pero ¿cómo lo vamos a cultivar? En primer lugar, meditar con frecuencia en la infinita grandeza y en la majestad de Dios. Lo primero es que
si no nos gusta la meditación, si no nos gusta la oración, pues ya empezamos mal. Nunca podremos llegar a adquirir con nuestros propios esfuerzos el conocimiento contemplativo, vivo y penetrante que proporcionan los dones del Espíritu Santo. Pero algo podemos hacer. Y en este caso se nos invita a la meditación frecuentemente en la grandeza de Dios. Pensar que Dios pues sacó todas las cosas de la nada y que todo está sometido a su voluntad, como dice el libro del Génesis. Que Dios llama por su nombre a las estrellas que acuden en el seno, que acuden en el acto, temblando de respeto. Que Dios es más admirable e imponente que el mar embravecido. Es decir, meditar la grandeza de Dios, que vendrá con gran poder y gloria, como decimos en el credo. Segundo medio, acostumbrarse a tratar a Dios con confianza filial, pero llena de reverencia y de respeto. Aquí no debemos olvidar nunca que Dios es nuestro Padre. Por eso decimos Padre nuestro, oración predilecta de quien está guiado por este don, es el Padre nuestro, Padre nuestro. Pero también hacerlo con grandeza, con majestad. Con frecuencia las almas piadosas muchas veces se olvidan de esto último y se permiten en el trato con Dios familiaridades muchas veces excesivas, aunque con Dios, como decía Santa Teresa, vamos a tratarlo como un amigo, pero un amigo con respeto. El alma debe permanecer en una actitud reverente y sumisa. Si estamos en la presencia de Dios a lo largo de nuestro día, pues vivamos como que ese Dios está ahí. Tercero, meditar con frecuencia en la infinita malicia del pecado y concebir un gran horror hacia él. Los motivos del amor son de suyo más poderosos y eficaces que los del temor para evitar el pecado como ofensa de Dios. Pero también estos contribuyen poderosamente a detenernos ante el crimen. El recuerdo de los terribles castigos que Dios tiene preparados para los que desprecian definitivamente sus leyes sería muy bastante para hacernos huir del pecado si lo meditáramos con seriedad. Dice San Pablo en su carta, bueno, no San Pablo, el autor de la carta a los Hebreos. Es horrendo, dice San Pablo, caer en las manos del Dios vivo. Para ello nos ayudará mucho la huida de las ocasiones peligrosas que nos acercarían al pecado. La fidelidad al examen de conciencia. ¿Cómo hacemos ese examen de conciencia? Todos los días al acostarnos, al levantarnos en algún momento determinado del día. Luego en el momento de la confesión, ¿nos preparamos bien para la confesión? Para prevenir las faltas voluntarias y así llorar los que se nos han escapado. Considerar a Jesucristo crucificado. Es una manera de nosotros comprender la grandeza del pecado. ¿Cuánto le ha costado a Dios? Utilizando la frase costarle a Dios no le cuesta nada. Pero obviamente, ¿qué le ha costado? Bueno, la muerte de su Hijo. Pues ¿cuánto le ha costado? El pecado del hombre. Cuarto, poner especial cuidado en la mansedumbre y humildad en el trato con el prójimo. El que tiene conciencia de que el Dios de infinita majestad le ha perdonado misericordiosamente, pues será capaz de perdonar al otro. Aquí cabe muy bien aquella parábola de los 10.000 talentos que nos presenta el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 23 al 35. Voy a dejar la cita por aquí para que después las puedan consultar.
Hemos de perdonar cordialmente las injurias. Hemos de tratar a todos con exquisita delicadeza, con profunda humildad y mansedumbre, teniéndolos incluso a todos mejor que nosotros. El que haya cometido en su vida algún pecado mortal, ya nunca podrá humillarse bastante, porque sencillamente es un rescatado del infierno. Esa es la consecuencia del pecado mortal, el infierno. Y el último medio en esta ocasión, pues pedir con frecuencia al Espíritu Santo el temor reverencial de Dios. Toda disposición perfecta es un don, que solo por la humilde y perseverante oración podemos alcanzar. Pedirlo, pedirlo, pedirlo y pedirlo. Quiero recalcar que en sus apuntes ustedes tienen unos apuntes, no es unos apuntes, es una catequesis del Papa Francisco sobre el don de temor de Dios. Es muy sencilla, pero es excelente. La tienen en la página 34 del libro de sus apuntes y les recomiendo que la lean con calma y la mediten porque les ayudará mejor a comprender pues lo que es el don de temor. Y finalizo con esta cita. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Pidamos al Señor la gracia de unir nuestra voz a la de los pobres para acoger el don de temor de Dios y poder reconocernos juntamente con ellos, revestidos de la misericordia y del amor de Dios, que es nuestro Padre, que es nuestro Papá. Que así sea.